Vamos a leer en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, del verso 3 al verso número 6, el mensaje que hoy nos va a ocupar de la palabra de Dios en este nuevo plan de púlpito. Yo le voy a explicar ahorita en un momento cuál es, obviamente, el deseo, la visión delante del Señor para su pueblo, para que Él obviamente nos ayude, siga obrando su poderosísima voluntad en nuestras vidas. El Evangelio de Juan, amén, es el cuarto evangelio, en el capítulo número 15, el verso número 3 al verso número 6, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. ¿Todos listos? Lo leemos, el cuarto evangelio, amén. Juan capítulo número 15, verso número 3 al 6, y dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El verso 4 declara, y esta es una revelación poderosísima en la verdad, amén. Amén. ¿Sí lo va a poner? Verso 4 hasta el 6. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. El verso siguiente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, escuchen bien, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Qué tremenda escritura. Aunque se predica mucho de esto, hoy voy a darle un sentido un poquito diferente en el nombre del Señor. Dios y Padre, gracias por tu palabra que hemos leído en el nombre de Jesús. Pedimos siempre la dirección, el poder y la grandeza de tu Santo Espíritu, Señor. Creemos que tú hoy tienes una palabra para bendecir nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Señor, estamos aquí dispuestos a escuchar. Sea tu nombre exaltado y glorificado. Haz tu poderosa voluntad, mi Señor y mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Siéntense, por favor. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a predicar por 34 minutos en el nombre del Señor este hermoso mensaje. Yo intitulé este mensaje de la palabra de Dios nuestro Señor así, de esta manera, simple y sencillamente: independencia o dependencia. ¿Por qué le puse así? Obviamente a este mensaje se lo puse así simple y sencillamente por todo lo que nosotros hemos estado viviendo, ¿verdad? Nacionalmente o socialmente. Todos aquí ya nos dimos cuenta que se estuvo anunciando desde el principio del año que este 4 de julio pasado la nación iba a cumplir 250 años de independencia, que iba a tener todos estos años obviamente en ese estado de libertad. Ahorita le voy a explicar muy bien qué es obviamente tener independencia, y luego lo voy a combinar para saber que a nosotros obviamente nos conviene la dependencia de Dios nuestro Señor. Le voy a explicar el concepto obviamente secular, pero también el concepto bíblico, para que usted pueda entender. Todos los que ya somos hombres y mujeres que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de la inmundicia y de la maldad, hoy tenemos un solo lugar para estar, y en esta libertad que tenemos es vivir en absoluta dependencia del Señor nuestro Dios. Entonces vuelvo a lo que decía: la nación cumplió ayer 250 años de independencia, o sea, de libertad, y obviamente hoy ya no está subyugada a la voluntad
voluntad de alguien para que le digan lo que puede o lo que no puede hacer, lo que tenía libertad, ¿verdad? O no libertad para hacerlo. Y eso es muy importante. Ahora, ¿por qué yo puse un título así como este? Obviamente esto yo no se lo he mirado a nadie, no he oído ni visto ni una predicación de nadie en este sentido. Esto me lo dio Dios, mi Señor, a mí así, de esta manera. Independencia o dependencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros como hijos de Dios nos encontramos con textos en la palabra de Dios nuestro Señor como Filipenses 4:13, que lo sabemos de memoria y que entendemos que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente alguien que pueda decir esas palabras es porque sabe esa persona que vive unido con el Señor, que está unido al Señor, que camina paso a paso en la voluntad del Señor. Esa palabra no puede ser solamente un texto de nuestro antojo o un texto memorizado que se tiene que decir obviamente sin sentido. Esa palabra, proclamarla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, implica una unión, implica el compañerismo, implica la comunión, implica el estar de acuerdo, implica obviamente el obedecer, implica. Estos textos sacados de contexto no hacen absolutamente nada en la vida de la persona. Estos textos aplicados con entendimiento y con sabiduría en Dios nuestro Señor son textos poderosos que bendicen a las personas, que hacen que la persona salga de un estado obviamente deplorable o malo o un estado de desesperación y pueda obviamente avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabe que esa unión con el Señor, que el estar bajo la autoridad del Señor nuestro Dios, le va a ayudar a poder hacer todo lo necesario para poder avanzar en su vida. Por eso esos textos no pueden ser aislados, no pueden vivirse sin sentido, como por ejemplo también en Gálatas 2 y en el verso número 20, la palabra de Dios nuestro Señor nos enseña a nosotros, y esto es lo que debe de destruir toda autosuficiencia. ¿Por qué? Porque ciertamente si esto también se entiende, nosotros vamos a poder caminar y prosperar. Por eso dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Entienden eso? Eso es poderoso, entender también estos pasajes en la palabra del Señor nuestro Dios. Hermano diácono Cristian, ¿me pone esto bien, por favor? Se me desconectó. Estos textos obviamente nos ayudan a nosotros, y esto, insisto, va a destruir todo lo que es en nosotros autosuficiencia. O sea, el entender también estos versículos, el proclamar estos versículos, nos va a ayudar a nosotros a tener una gloriosa, it was need a magic touch, porque lo toqué como 3 veces y no quiso. Amén. Entonces nos va a ayudar a nosotros a poder vivir una vida simple y sencillamente en la bendición del Señor. Por eso cuando lo leemos, lo entendemos y lo vivimos, que ya no vivimos nosotros, que estamos juntamente crucificados con Cristo nuestro Señor. Entonces esto echa fuera, elimina, insisto, la autosuficiencia, y nos ayuda sino a entender que es Cristo el que vive en nosotros, y Él viviendo en nosotros va a hacer su poderosa voluntad, va a vivir para hacer todo lo que es bueno en nuestra vida. Por eso hoy, al darle lectura al capítulo número 15 del Evangelio de Juan y leer nuevamente del verso 3 hasta el verso número 6 la palabra del Señor nuestro Dios, algo impresionante tuvimos que haber entendido, que en el verso número 3 se leyó claramente las palabras del Señor Jesús, que les dice a ellos que ellos estaban limpios ahora por la palabra. Una vida que ha sido obviamente regenerada por el poder de la palabra, la grandeza del Espíritu de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y dice: ya vosotros están limpios por la palabra que yo les he hablado, como lo leímos ahí en San Juan 15:3. Y el Señor nuestro Dios entonces comienza a declararles a ellos una gran
verdad, y esa gran verdad, regrese por favor al verso número 3, hermana Jay, y esa gran verdad simple y sencillamente nos debe de ayudar a nosotros a vivir de esta manera. Hoy, si nosotros no entendemos que en la independencia que se nos dio, no era solamente para vivir libres y poder obrar como nosotros lo quisiéramos. ¿Sabe una cosa? Que el día de ayer yo subí para Lake Tahoe un rato y me vine temprano de Lake Tahoe. Y sabe usted que a mí me da tristeza de poder notar esto, de decir, yo no estoy de acuerdo cuando alguien viene y dice, qué bendición tienen ustedes porque viven en una nación cristiana. Esto no es cierto. No vivimos en una nación cristiana, porque si eso fuera cierto, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos hicieran la voluntad del Señor. No vivimos en una nación cristiana, vivimos en una nación que tiene libertad para obviamente expresar el culto que cada persona quiera creer. En esta nación hay gente que adora al diablo, hay gente que adora a su propia persona, hay gente que adora obviamente la libertad de su trabajo, la expresión que tienen de su trabajo. No es verdad que vivimos en una nación cristiana, vivimos en una nación obviamente que da o concede libertad de credo, y que dentro de esta nación sí habemos grupos cristianos, lo que quiere decir que nosotros debemos de ser seguidores del Señor. El título cristiano no se lo puede uno adjudicar y simple y sencillamente decir, soy cristiano y por derecho me pertenecen todas las cosas. Eso no es verdad. El decir soy cristiano es decir, yo soy un seguidor del Señor, de sus pasos, de su ejemplo, del carácter de Él, de la vida en santidad de Él. Y eso es claramente hacia donde vamos a ir al final de este mensaje. Porque el ser cristiano, cualquiera puede ser cristiano. Yo era cristiano antes sin ser cristiano. Hoy no puedo decir que soy cristiano si no vivo para estar con el Señor o Él en mí, para que Él siga haciendo su voluntad. Y eso es muy importante. Hoy nosotros vivimos en una nación que aprueba el aborto, que aprueba obviamente por los consensos que han tenido en los estados, aprueba obviamente el casamiento indeseado del Señor, que es hombre con hombre o mujer con mujer. Y eso no es ser cristiano. Hoy nosotros obviamente vivimos en una nación que tiene libertad, y esa es la libertad que se consiguió obviamente desde hace 250 años, que las personas vivan en ese estado de libertad. Pero ese estado de libertad no era para que la persona hiciera lo que quisiera y se autodestruyera. Ahora, escuche usted que nosotros simple y sencillamente hoy, al leer San Juan en el capítulo número 15, el Señor nuestro Dios utiliza esta parte de la escritura que hoy se conoce como una metáfora, y esto simple y sencillamente nos habla a nosotros de la vid, que es el Señor, y de los pámpanos obviamente que debemos de ser nosotros. Y en esta metáfora se ilustra claramente la unión vital que deben de tener las ramas con la planta de la vid, y se cree, porque se entiende obviamente lo que leemos, que obviamente lo que dice la palabra es una realidad. Una rama no puede estar separada ni siquiera en la distancia de lo grueso de un papel así, de lo que es la planta, y poder subsistir, poder vivir. Por eso insisto yo que esta unión debe de ser entendida en nosotros los cristianos. Es una unión vital. Eso quiere decir que es una unión que da vida. Esto es de vida o de muerte. Esto no puede ser. Ya no podemos vivir, amados hermanos, engañados y decirle a alguien, haz lo que quieras, vive como quieras y te va a dar el resultado que tú esperas. Eso no es verdad. Una vida obviamente de bendición en nosotros es una vida que está en unión con el Señor. Y como leíamos hace un rato en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora vive el Señor en mí. Yo ahora estoy crucificado con Cristo, y todas estas cosas que yo antes creía y en las que vivía ya no tienen lugar, no existen más en mí. No puede ser esto una realidad para que nuestra vida obviamente sea
sea bendecida. Y esto lo tenemos que entender nosotros. Ahora, esa dependencia absoluta de nosotros los creyentes en lo que es el Señor nuestro Dios debe de ser vivida de continua. ¿Sabe usted que el ser una persona que regularmente viene a la iglesia, eso no lo salva? Eso no lo salva. Si no, entonces nosotros nos estamos quedando cortos, porque yo conozco personas que diario están dentro de edificios y todos los días están celebrando Eucaristías. Y eso tampoco salva. Lo que salva es obviamente es la fe puesta en el Salvador. Lo que salva es una vida definida y determinada en una absoluta dependencia del Señor nuestro Dios. Por eso yo insisto que este pasaje, obviamente, que es Cristo la vida verdadera y nosotros los pámpanos, debe de darnos a nosotros esta enseñanza. ¿Para qué? Para que en el propósito divino de Dios, de que esto haya quedado escrito, nosotros nos movamos espiritualmente y seamos personas que tienen el triunfo vivido cada día en su vida y esperar el día en que el Señor nos llame a casa, ¿sí o no? Ahora, escuche usted lo que es el significado secular de la palabra independencia. Y luego dice, independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y gobernarse de manera autónoma. Eso es independencia. Quiere decir que esta nación, cuando se independizó de quien antes estaba, haya sido de Inglaterra o de quien antes obviamente vivía subyugado a ellos, al obtener la independencia, esta nación entonces adquirió la capacidad de actuar, de tomar decisiones, autogobernarse de manera autónoma, o sea, de manera personal. Y luego dice, sin depender ni estar bajo el control de otra persona o organización o estado. Eso es lo que en palabras comunes quiere decir la palabra independencia. Por eso esta nación ayer celebró con mucha alegría que ellos actúan ahora autónomamente, que toman decisiones, que se autogobiernan solas. Y luego dice también en otro concepto que independencia es la autonomía individual para realizar las actividades cotidianas, valerse por uno mismo y asumir la responsabilidad de las propias decisiones sin tutela externa. Y eso es, y luego por último, independencia es el autopuesto directo de la dependencia. ¿Oyeron eso? Esto está interesante. O sea, la independencia es el opuesto directo o autoopuesto directo de la dependencia. Ahora escuche lo que médica, clínicamente, secularmente es la palabra dependencia. Y si nosotros obviamente lo entendemos, que así como un drogadicto, así como un alcohólico, así como una persona mayor que tiene problemas físicos y necesidades físicas y que necesita depender de algún medicamento o de simple y sencillamente consejería o algo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero en el ámbito espiritual. Y hoy yo creo que usted va a tener que salir de aquí sabiendo si verdaderamente vive en independencia, haciendo como usted quiere, viviendo como usted quiere, siendo autónomo en sus decisiones, o si usted es una persona que depende del Señor en todo lo que hace. Para respirar, para ver, para pensar, caminar, para actuar, para obrar. Y eso es lo importante, porque es importante entender. Voy a volver a leer lo que es el concepto común de independencia. Dice, es la capacidad de actuar, tomar obviamente decisiones y gobernarse de manera autónoma, o sea, autogobernarse. Es la autonomía individual para realizar actividades cotidianas de todos los días. Eso quiere decir cotidiana. Pero ahora dice, ¿qué es el significado de la palabra dependencia? La dependencia es una relación de necesidad constante hacia una sustancia, actividad o vínculo emocional que se mantiene aunque esté provocando consecuencias negativas. Por ejemplo, una persona que es dependiente del alcohol, en palabras comunes y sencillas, esto dice que esa persona no puede vivir sin el alcohol, aunque eso le haga daño. Una persona como nosotros en un pasado estuvimos dependientes de algo para podernos mover. ¿Sabe usted que yo conocí compañeros del trabajo cuando trabajaba en California y cuando trabajaba aquí,
Gente como yo que en veces se doblaban los turnos, el turno de noche, toda la noche trabajando. Y salíamos y nomás entrábamos a otro lugar, nos bañábamos y entrábamos a trabajar hasta las 3 de la tarde. Y sabe que eso no se podía hacer al principio naturalmente. Tenía uno que depender de algo. Tenía que meterse uno algo o tomarse uno algo. ¿Para qué? Para poder tener esa capacidad, para poder soportar tantas horas sin dormir, tantas horas parado, caminando, yendo y viniendo, estando consciente para poder hacer. ¿Se imaginan ustedes? Yo de noche lavaba cocinas y en la mañana servía como bus person, servía café y todo. ¿Se imaginan si eso no hubiera estado consciente y todo eso? Hubiera hecho graves daños. Entonces la dependencia es una relación de necesidad constante hacia una sustancia, actividad o vínculo emocional que se mantiene aunque éste provoque consecuencias negativas. Escuche bien. Y luego dice, la persona siente que no puede prescindir de eso sin experimentar malestar físico o emocional. O sea, cuando una persona es dependiente de algo, no puede esa persona obviamente avanzar o caminar o poder vivir sin necesitar de eso, de lo que está dependiendo. Ahora escuche bien, este tipo de relación puede afectar diversos aspectos de la vida, especialmente la salud, la mente, el entorno familiar, el trabajo, las finanzas, las relaciones personales. Lo más característico es la pérdida de control, es decir, continuar con un comportamiento o consumo, aunque se vea o se oiga ridículo. Esto obviamente acabará autodestruyendo a la persona cuando uno es dependiente de algo. Ahora, escuche usted lo que es la palabra dependencia bíblicamente. Dice, en la Biblia la palabra dependencia se refiere a una relación de sumisión, confianza plena y comunión constante hacia con Dios. Eso es. O sea que esto, en vez de dañarlo a uno como una dependencia de un químico, de un fármaco o de alguna bebida alcoholizante, esto en vez de destruirte, esto en vez de hacerle daño a tus relaciones, esto en vez de causarte la pérdida del control, esto en vez de hacer cualquier otra actividad destructiva en tu vida, este tipo de dependencia es lo que te va a causar bien. Por eso dice, insisto, la dependencia se refiere a una relación de sumisión, confianza plena y comunión constante con Dios. A diferencia del concepto moderno de subordinación, el modelo bíblico implica, escuche bien, descansar en la providencia divina. Reconociendo esto, está importantísimo, que necesitamos su guía para poder tomar decisiones sabias y poder tener las bendiciones deseadas. Dependencia emocional, obviamente, dependencia física, sobre todo dependencia espiritual, la podemos tener toda en Dios nuestro Señor. Y ese es el asunto que hoy nosotros queremos tratar. Hoy nuestra vida ciertamente un día tuvo independencia, libertad, pero al venir obviamente y tener esa libertad, automáticamente rápido nosotros tenemos que tener una vida dependiente, y la vida dependiente debe de ser en el Señor, para que obviamente las ramas puedan producir el fruto de la vid. Tienen que estar conectadas a la vid, como leímos, tienen que tomar de la savia, tienen que tomar. ¿Saben ustedes que el fruto que nuestra vida debe de dar, y es allí donde usted, padre de familia, usted, madre de familia, usted, hermano como yo, cualquiera de nosotros, los jóvenes de la iglesia, debemos de saber si estamos produciendo el fruto que se debe de producir por estar conectados al Señor Jesucristo?
Es como si ahorita yo hubiera conseguido un árbol de manzana, un árbol de naranja y un árbol de durazno. Sería totalmente impropio pensar, porque la misma Biblia lo dice claramente en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. El árbol se reconoce por su fruto. Cuando el árbol fructifica, usted sabe si es de manzana, si es de naranja o si es de durazno. No va a haber confusión. El mismo Señor Jesucristo dijo que no puede un árbol dar el fruto diferente a lo que es obviamente lo que tiene que fructificar. Y desgraciadamente nosotros estamos en ocasiones produciendo fruto que no es obviamente por estar conectados a la vid, es por estar desconectados, porque el Señor nuestro Dios lo dijo, y lo dijo con una claridad automática. Y esto es lo que a nosotros nos debe obviamente de conformar, nos debe de ayudar, porque cuando leímos en la palabra, si volvemos a leer en el verso número 3 del capítulo 15, escuche usted lo que la Biblia enseña: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Lo que tenemos que hacer es permanecer, quedarnos, estar con el Señor, en el Señor, para que nuestra vida haga obviamente lo bueno y produzca obviamente lo bueno. No puede haber confusión. No debe de ver a alguien en nuestra vida y no saber qué clase de fruto estamos produciendo. Tenemos que producir el fruto único que puede salir obviamente de la vida del Señor. Y alguien dijera: ¿y cómo voy a conocer qué es lo que salió del Señor? El Señor era obediente, el Señor tenía un gran amor, el Señor se sujetó a todas las cosas que Él mismo vino para cumplir. El Señor nuestro Dios no cavilaba en pensamientos. Él sabía que venía a cumplir una misión y se quedó obviamente enfocado en la misión hasta llevarla a la plenitud o hasta cumplirla. Y eso es lo que ahora nuestra vida tiene que tener. Estos textos se leen y se leen y se leen y se leen de continuo, pero nuestra vida no está en independencia obviamente para hacer lo que queremos. Está obviamente en libertad. Sí, un día se nos libertó de aquel que era el demonio, el diablo metido en nuestras vidas, que nos obligaba, que nos daba obviamente a nosotros órdenes para hacer lo que él quería. Pero al venir y ser libres ahora ya no es para que nuestra vida vaya suelta, para que nuestra vida no tenga rumbo ni sentido. Es una vida que debe de estar en unión con el Señor, dependiendo de Él, tomando de Él y llevando la victoria continua. Por eso la palabra de Dios nuestro Señor dice claramente, y esto lo debemos de entender en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 16, habla de para la bendición de nuestra vida, que nosotros tomamos de Él gracia sobre gracia, cosa que no merecíamos, cosa que no teníamos, pero el Señor nuestro Dios nos la ha dado, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta es la bendición para nuestra vida. Tú, ni yo, ni nadie puede esperar que nuestra vida sea agradable a Dios cuando queremos ir haciendo lo que nosotros pensamos que es mejor. Esa es la verdad. Y desgraciadamente ha habido, hay y habrá personas en la iglesia que creen que pueden vivir autónomamente en decisiones, en palabras, en estilo de vida. No se puede, amados hermanos. Este texto, la única manera de poder fructificar, el Señor lo dice: el que permanece en Él, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, debe de haber esa unión de relación, de comunión. El Señor no va a querer estar con uno si uno no lo desea. Si uno no admite obviamente sus limitaciones, si uno no entiende la vulnerabilidad que tiene en su vida, si uno no se da cuenta obviamente que no puede dar un solo paso sin el cuidado, sin la protección, sin la guianza del Señor nuestro Dios. ¿Saben ustedes que dentro de estos pasajes bíblicos del capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16,
El Señor hablaba del Espíritu Santo, el Espíritu que ahora viene, que nos fortalece, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento. Una persona como yo o como usted, llena del Espíritu Santo, no puede vivir haciendo lo que más bien le parece. Por eso hoy en el tema de esto, y yo voy a decir con tristeza lo voy a decir, muchos de ustedes no les ha importado absolutamente nada de lo que esos cartelones dicen. Y yo le voy a decir, porque está en la palabra, que sin el Espíritu Santo usted no va a poder hacer nada bueno, o yo. Nadie lo va a poder hacer. Es por eso necesario, amados hermanos, que no solamente sea un culto más. Este no es un culto más, como queriendo cumplir solamente con un programa. Este es el momento de una oportunidad con el Señor. Este es el momento de una oportunidad para poder nosotros interiorizar y provocar un cambio en nuestra vida. Y poderle decir al Señor: Señor, ayúdame a entender, ayúdame simple y sencillamente a discernir si estoy haciendo o no tu voluntad. Yo el otro día decía en el estudio, y ayer lo iba a platicar, pero se cruzaron las pláticas, de que hay textos en la palabra de Dios que son textos que deberían de preocuparnos, textos a los cuales tenemos que poner atención, porque el cielo, amados hermanos, la gloria, el reino venidero y todo se nos ha dado ahora por la obra del Señor. Cuando nosotros obviamente buscamos y hacemos de continuo sus mandamientos, ¿entienden eso? Entonces, en este contexto del verso número 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, nadie puede decirme a mí. Yo nunca voy a entender ni nunca lo voy a aceptar que alguien me diga: hoy yo me quedo en mi casa y en mi casa yo oro, en mi casa hago el culto, en mi casa hago todo. Mentiras del diablo. Acabará el día en que no hagas nada. Y la gente que me oye en veces por el falso orgullo lo siguen haciendo, porque no es en revelación, es en falso orgullo, lo quieren seguir haciendo. Solamente para darle validez a un punto en su propio desvarío. Pero esto es Biblia, esto es la verdad, esto es para mí, esto es para que yo ni siquiera considere, mucho menos hacer, el pensar separarme del Señor nuestro Dios, el pensar. ¿Sabe usted qué le pasaría a su automóvil si de repente va usted manejando y el cable que conecta obviamente la computadora de todos los componentes se desprende de ahí? Rápido va a tener una señal. ¿Qué pasaría ahorita si simple y sencillamente en esto que están proyectando yo le puedo decir a los muchachos: sáquenle nomás poquito el cable, pónganlo casi junto, y sabe usted que en el momento en que se separe la proyección se acabó? Y podemos entender bien eso, pero algo que el diablo no quiere que nosotros entendamos es de que ustedes sepan que la desconexión con él simple y sencillamente nos traerá perjuicio, nos traerá mal. Y podemos hacer todo lo que queramos y la actividad que queramos, pero lo más grande es esto: el poder fructificar en el Señor. Y no puede haber fructificación si no permanece uno en el Señor. Que claro quedó el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada se puede hacer. Amados hermanos, es tiempo de cambiar. Ustedes, no sé a cuál de nosotros nos llegue primero, pero nos va a llegar un día. El día de ayer se hablaba, ¿verdad?, en la familia, y lo voy a tomar ese punto. Se sintió uno mal por jóvenes que murieron el otro día en un accidente, que chocaron, era en collision, y no pudieron abrir los carros para sacar a las personas que estaban allí con los carros encendidos. Y se murieron. Murieron instantáneamente. Pero nos hemos puesto a pensar que en el núcleo de los nuestros tenemos gente también así. Y esto puede pasarle a cualquiera. Esto no tiene fronteras ni barreras que sean obviamente impenetrables. La muerte no conoce fronteras. No importa quién sea, un joven, un adolescente o un viejo. Hoy nosotros queremos que toda la obra del Señor sea en nosotros una realidad.
Y que esto es lo que tenemos que entender, que tenemos que tener una vida de dependencia del Señor. Estar dependiendo de Él, depender de su amor, de su misericordia, de su bondad. Esto en vez de querer causar algo malo a nuestra vida, esto es lo que va a bendecir a nuestra vida. La dependencia en los estupefacientes, en lo que son obviamente bebidas alcoholizantes o cualquier otra cosa, eso va destruyendo poco a poco las vidas de las personas. Yo oigo a personas que ya tienen edad y que tienen dolores y dicen, pues me dieron esto, poco a poco nos están matando. Y se dan cuenta, pero no pueden vivir sin eso. Pero en el estado espiritual nosotros, nuestra vida va a ser más fructífera, nuestra vida va a ser más buena cuando se llega a entender y se depende claramente del Señor nuestro Dios. ¿Entienden eso, amados hermanos? Por eso en el verso 6, el que en mí, escuche bien, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Estas no son palabras en que uno tenga que vacilar. Estas no son palabras en que uno tenga que dudar. El Señor nuestro Dios dice, por eso cuando hablan y dicen la salvación se pierde, la salvación no se pierde, a quien el Señor se la dio. Si usted la cultiva y la guarda, esa la va a tener. Pero hay quien ignorantemente la abandonan, la descuidan. Hay quien la deja de creer. Y estos textos son textos que deben de traer claridad a nuestra vida. El tiempo está pasando, el tiempo avanza, no se va a detener. El tiempo no hay nadie que lo pueda detener, solamente Dios. Y por eso dice, el que en mí no permanece, el que en mí no está conectado, el que quiere vivir independientemente allá, el que quiere irse por su lado, el que piensa que es demasiadamente inteligente, el que cree que es demasiadamente fuerte, el que piensa que solo puede navegar obviamente en los mares de la vida. El Señor dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. O sea, entiende que el Señor no está diciendo otra cosa más que esto. Si tú decides separarte del Señor, si decides irte con tu propia autonomía en la independencia que Él un día te consiguió, libertándote de la esclavitud del enemigo, pero tú no vienes y te conectas automáticamente con Él para depender de Él, por eso es dependencia, para depender de Él, depender de su gracia, depender de su amor, depender de todo. ¿Saben ustedes que muchos de nosotros ponemos confianza en cosas inanimadas como el dinero, cosas obviamente que son las posesiones materiales? Esas no sirven para nada con cuestión al reino de Dios, y si no es solamente para poderlo honrar al Señor con ello. Pero en concepto de la salvación, esto no nos ayuda absolutamente en nada. Por eso hoy debemos de ser, hermanos. Miren, ya entramos al mes séptimo del año. Cuando menos piensen ustedes y yo, vamos a estar otra vez con esas melodías dormilonas. Y allí, si Dios nos deja vivir hasta allí, entonces va a venir otra vez el sentimiento. Híjole, se me fue el año y no hice nada. Y pasaste por alto la oportunidad de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Saben ustedes cuáles son mis diálogos con mi esposa? Le digo, yo sé, Eli, que los años están avanzando, pero mientras estemos vivos, tenemos que darle a saber a nuestros hijos que lo mayor y lo mejor es el Señor, es Dios. Si algún día, que yo no quiero eso, y obviamente me he antepuesto ante muchas cosas porque no quiero eso para ninguno de mis hijos ni para mis nietos, pero si alguno de ellos se llega a perder, yo creo que en la eternidad, amados hermanos, no va a poder acusarme de que fuimos negligentes, de que fuimos descuidados, de que fuimos gente que no entendió lo que Dios había hecho por nosotros y lo que nos había dado. ¿Saben ustedes que yo dije que iba a predicar una vez que en el estado de la eternidad, un día la propia carne de la persona le va a reclamar por toda la eternidad a la carne: por tu debilidad estoy en este lugar ahora de tormento? Y un día el mismo Espíritu en uno le va a decir a nuestra carne: porque creíste y te esforzaste y te negaste y tú te limitaste no proveyendo para esto, ahora es que estoy aquí.
¿Por qué fuiste valiente y no fuiste cobarde? ¿Entienden eso, amados hermanos? O sea, ¿cómo les puedo explicar más? Es como ahorita, hace rato me agaché y conecté esto y se me pasó en la mañana. Pero vean ustedes que una pequeña desconexión rápidamente produce el resultado de esa acción. ¿Cómo no nos damos cuenta? Date cuenta tú que te estás desconectando del Señor, que empiezas a creer, a pensar y a vivir como tú quieres. Todos los días están llegando personas a la eternidad. Y déjenme decirles que yo no creo, en verdad en mi corazón, que haya uno solo que no se arrepienta. Pero desgraciadamente muchos se están arrepintiendo fuera del tiempo de la bendición y de la gracia. Yo creo que todas las personas, miren, yo era persona que me dedicaba a ir a las prisiones a visitar a los prisioneros. Dejé de hacerlo porque miré en mi esposa que le comenzó a causar dolor. Había gente ahí que no tenían a nadie. Y yo llegué a mirar hombres allí. Los llegué a mirar fuertes, hablaban y ellos exigían. No hay un solo prisionero que no exija su derecho. ¿Y saben cuál es su derecho? Respect me. Quiero respeto de ti. Y yo eso lo oía cada visita. No importaba si era Susanville, Indian Hills, Indian Desert Hills para Las Vegas. No importaba si era acá Folsom, no importara dónde fuera. Y saben una cosa, yo llegué a mirar ahí hombres que afuera fueron un terror. Y ahí adentro los miré obviamente, fuera de la máscara, fuera de la hipocresía, fuera obviamente de vivir en ese engaño de vivir obviamente de la apariencia, los miré quebrados allí. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que tienen las prisiones. Usted puede ver en la televisión, no, estos no se les quita, no. En lo que es lo íntimo de ellos. Ellos tienen que vivir así, ¿para qué? Para poder subsistir en un mundo tan hostil como una prisión. Pero no hay una persona que no se quebre. Yo les quiero decir esto, amados hermanos. ¿Por qué no rendirse hoy al Señor? ¿Por qué no venir y decirle al Señor, como leíamos al principio en la palabra, esos hermosos textos? Venir y decirle, Señor, yo quiero depender de ti, yo quiero tener esa relación de sumisión, de confianza plena en una comunión constante contigo. Quiero depender de ti, que cada paso, Señor mi Dios, que cada pensamiento, cada acción de mi vida sea vivida para ti. Miren en San Juan 15, en el contexto del verso 16 y 17, el Señor le dice a sus discípulos después de todo lo que habló: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Saben para qué fuimos llamados? Para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que vamos a dar? Si el árbol es de pera, las ramas van a dar peras. Si el árbol es obviamente de naranja, va a tener que dar naranjas. Si el árbol es de manzanas, va a tener que dar manzana. Y en el verso 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Quiere decir que esto debe de estar en nosotros. Filipenses 1, 9 al 11 declara: y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más, y que abunden en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor cada día, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesús, para la gloria de Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor. El Señor mismo en nuestra vida, fructificando, dando a nuestro ser, obviamente, lo que tenemos que fructificar nosotros. Con esto voy a terminar. Y yo comencé obviamente con lo que era la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Gálatas 2:20. Que insisto yo, como dije al principio, que destrozaba toda declaración obviamente de autosuficiencia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo obviamente en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, déjenme decirles estas palabras.
Filipenses 2:13, y esto es importante porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y con esto termino. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, pónganse de pie por favor. Y miren ustedes lo que el verso 16 de Colosenses 3 declara, y esto es una gran verdad. Colosenses 3, 16. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego dice, vean, la palabra del Señor. La misma palabra que Él dijo en el verso 3, que era la palabra que había limpiado a los discípulos, esta palabra debe abundar en el Señor. ¿Sabe cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? A través de su palabra, ¿sí o no? Y el Señor dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora vea lo que dice el verso 17. Y esto es la verdad. Y todo lo que hacéis, sea en palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiere decir que desconectados con el Salvador, desconectados del Señor, no se puede tener nada. Hoy, mis amados hermanos, hoy que tenemos libertad, hoy que fuimos quitados del yugo de la opresión del diablo, hoy que tenemos libertad para escoger, obviamente, que nuestra vida simple y sencillamente se vaya, se incline, se deslinde por vivir, obviamente, en esa absoluta dependencia del Señor. Porque hoy algunos se quedaron dentro de la iglesia en el pasado, y hoy tal vez puede ser el caso, solamente en el estado de libertad, y ahora en su propia autonomía no dependen del Señor, caminan paso a paso en desconexión con Él. Pero un día el Señor, el que mandó que nosotros se diera el fruto, un día buscará el fruto en nuestras vidas.